Habiendo regresado a mi casa, no me di cuenta de inmediato de lo que estaba sucediendo. Todas mis pertenencias personales habían sido arrojadas al patio. Mi nuera estaba en los escalones y, sin la menor vergüenza, dijo: «Pensamos que valía la pena poner orden. Toda esta chatarra debe ser tirada. No sirve para nada». La miré directamente a la cara y le dije en voz baja: «Está bien, entonces yo también me encargaré de la limpieza, pero empezaré por lo que ya no necesito». Era hora de mostrar quién era el verdadero dueño de esta vivienda. Amigos, escriban en los comentarios si les gustó la historia. No olviden suscribirse y apoyar el video con un me gusta. Llegué a la capital a última hora de la tarde, después de la ceremonia de despedida en Volsk. Habíamos enterrado a mi hermana menor, Tamara, hacía 6 días, y durante todo ese tiempo había estado en un estado de estupor. El vestido negro se había convertido en una segunda piel, el húmedo aroma arcilloso del montículo recién hecho, las coronas caídas, los sobrinos acurrucados en hombros ajenos. Solo deseaba una cosa: silencio, un té caliente y que mi hijo se acercara, me abrazara y me susurrara: «Mamá, estoy contigo». Abrí la verja en la calle Clenovaya, frente a la casa que una vez había pintado de un tono amarillo claro, para que diera alegría, como les explicaba a todos. Le di la casa a Kirill hace 3 años, cuando se casó con Olesia, para que los jóvenes pudieran instalarse. Jardín delantero, 2 habitaciones en el segundo piso, 2 en el primero, cocina con ventana. Todo fue creado con mis propias manos. Y me quedé paralizada. En el césped, bajo los arbustos de lilas, estaban mis cosas. Absolutamente todo. Ropa, zapatos, fotos familiares, álbumes con risas de niños en el brillo, el pañuelo de la abuela, el mismo con el que me cubría en la dacha. Varias cajas estaban abiertas, con documentos en carpetas transparentes asomando. Todo parecía basura. La bolsa se me cayó de las manos. «¿Qué?», dije, y me quedé sin aliento. De la casa, balanceando las caderas, apareció Olesia, cabello arreglado, uñas como de revista de moda. Llevaba un vestido nuevo, obviamente caro. Su sonrisa era empalagosa, como la crema de repostería. «Oh, qué bien que ha vuelto». Su voz siempre era melosa, pero me irritaba la garganta. Estábamos haciendo una limpieza a fondo. Todos estos objetos viejos ocupaban espacio. «Bueno, ya entiende». «Viejos», repetí lentamente. «Olesia, estas son mis cosas. Aquí hay álbumes de mis hijos, mis documentos, mis objetos personales». Ella hizo un gesto con la mano, como espantando una mosca molesta. Lo sé, pero necesitamos la habitación. La vamos a reformar para el bebé». Kirill no me había dicho nada. Estoy de 3 meses. El golpe fue en el estómago, directo y preciso. Embarazada. Y me entero así, de pie sobre un montón de mis fotos. «Necesito hablar con Kirill», logré decir, sintiendo cómo mi voz temblaba traicioneramente. «Está en el trabajo. Volverá tarde. Pero no se preocupe. Le hemos dejado un rinconcito. Venga, le mostraré». Me tomó del brazo. Ese agarre familiar suyo siempre me había irritado. Me llevó al patio, a una pequeña construcción donde antes se guardaban palas, sacos de cemento y viejas latas de pintura. Abrió la puerta. «Tachán, aquí vivirá. Hemos barrido, instalado una cama plegable. La habitación es pequeña, pero servirá. Solo, por favor, sin mucho alboroto, las emociones me están contraindicadas». Me invadió un frío y una humedad. La ventanilla daba a un callejón oscuro, de 1,5 metros por cada lado, o máximo 80 centímetros, para dar 2 pasos. En el catre, un colchón delgado y manchado, una bombilla colgando de un cable. Nada, ni siquiera un clavo para colgar un vestido. Algo dentro de mí se rompió, pero más profundo que una grieta, se encendió un fuego. La miré a los ojos.
Olesia seguía sonriendo, esperando que yo asintiera, que dijera gracias por haberme dejado un rincón en la casa que yo había comprado. Respiré hondo. ¿Sabes qué, Olesia?, dije con calma, incluso sin dramatismo. Tienes razón. Es hora de hacer una limpieza a fondo, una de verdad, de todo lo que ya no me sirve. Por un instante, su sonrisa titubeó. Saqué el teléfono del bolso, marqué un número antiguo. ¿Qué está haciendo? Su voz se volvió áspera, como papel de lija. Estoy limpiando, respondí. Como usted sugirió. Tonos. Vitaly Petrovich, buenas tardes, dije cuando escuché la voz familiar. Mañana por la mañana necesito verlo. Es urgente. Aglaya, ¿qué pasó? Acaba de venir del funeral. Estoy bien, o mejor dicho, estaré bien. Hasta mañana. Terminé la conversación sin apartar la vista de Olesia. Ella se cruzó de brazos. No sé qué se trae entre manos, pero le recuerdo que la casa pertenece a Kirill, y yo soy su esposa. Así que, si quiere vivir aquí, viva tranquila, según nuestras reglas. Apreté los dientes. Quería contarle cómo había limpiado inodoros y oficinas ajenas durante 40 años, cómo cada ladrillo de aquí estaba empapado de mi sudor, cómo Kirill tenía 25 años cuando le di la casa sin pedirle ni un rublo. Pero guardé silencio. A los 67 años, uno empieza a valorar no las palabras, sino lo que hay detrás de ellas. Primero, necesitaba recuperar la fuerza. Está bien, dije, viviré en esta habitación. Ella parpadeó, al parecer esperando un escándalo, lágrimas, súplicas. ¡Qué bien!, se animó. Y además, no hay sitio en la nevera. La comida la compra usted y la guarda aquí. Tampoco esté en la cocina. No puedo estresarme. Me lo han dicho los médicos. Claro, asentí. Entonces, bienvenida. Y se fue con aire importante a la casa, como si hubiera ganado una victoria. Me quedé sola en aquella húmeda habitación. Cerré la puerta de golpe y solo entonces me permití llorar. Por Tamara, por mi marido, 10 años bajo tierra, por la mujer que había sido, fuerte, trabajadora, orgullosa, por mi hijo, que una vez se acurrucó en mí y susurró, «Mamá, eres mi héroe». ¿Cuándo cambia todo? ¿En qué momento? Me senté en el catre, me sequé los ojos con la palma de la mano. Las paredes con marcas de humedad. La bombilla zumbaba, el olor a humedad. Y de repente recordé a mi madre. Cómo nos crió a 5 sola y cómo decía, la fuerza de una mujer no está en lo que tiene, sino en su capacidad para levantarse de nuevo cuando todos se lo han quitado. Tomé el teléfono y empecé a fotografiarlo todo. La basura en el césped, mis cosas en la hierba, aquella vivienda, las manchas en la pared. La vida enseña que la verdad ama los documentos. Noche. Después de las 11 se oyó el ruido de un coche. Las puertas, la risa de Olesia, sonora, punzante. Esperé. Pensé que Kirill se asomaría. Preguntaría cómo había llegado, cómo estaba mi corazón, cómo el funeral. No vino. Justo a medianoche salí descalza al pasillo. Las baldosas estaban frías como el hielo. Llamé a su dormitorio. Kirill, shh. Silencio. Kirill, hijo, tenemos que hablar. La puerta se entreabrió. Apareció solo a medias en el umbral. Mejillas hundidas, ojeras. Había adelgazado. Mamá, es tarde. ¿Qué pasó? Susurró. ¿Qué pasó? Repetí, sintiendo cómo mi voz se rompía. Me recibieron con mis cosas en el césped. Me alojaron en el trastero. Me entero del embarazo de tu mujer por ella misma, sobre mi foto en la hierba. Bajó la mirada. Mamá, quería decírtelo, pero estabas en Volsk con la tía Tamara. Y acabo de enterrar a mi hermana, Kirill, la única de mi generación que me queda. Y he llegado a la casa que construí con mis propias manos y he visto que me han echado de mi vida. Se frotó los ojos con la palma de la mano. No es personal, mamá. Simplemente necesitamos espacio. El bebé, hay que cambiar la rutina.
La rutina se cambia con humanidad, dije. No se tira la memoria ajena al césped. Tú misma dijiste, murmuró, que la esposa es ahora mi familia. Ella es la prioridad. No puede estresarse. ¿Y yo? Pregunté en voz baja. ¿Quién soy yo para ti? Él guardó silencio durante mucho tiempo. Mamá, por favor, estamos cansados. Hagámoslo mañana. Sé comprensiva, ¿quieres? Y suavemente, pero con firmeza, cerró la puerta. Me quedé de pie en el pasillo, temblando. Mi hijo, a quien le cambié los pañales, le enseñé a leer, le calenté la leche, simplemente cerró la puerta. Volví a mi habitación, ya sin llorar. Algo dentro había cambiado. La tristeza se había vuelto diferente, densa, como una piedra. Y en esa piedra se encendió una ira seca y silenciosa. No histeria, sino determinación. Me senté en el catre, abrí una vieja mesita de noche con el pomo flojo. Allí estaba mi cuaderno, aquel donde llevaba los gastos de la casa desde el día en que se la di a Kirill. Nadie lo sabía, ni Olesia, ni el propio Kirill, salvo que él se rió una vez, diciendo, «Mamá, eres una contable de por vida». Puse el cuaderno en mi regazo, encendí la linterna del teléfono y lo abrí por la mitad. El corazón me dio un vuelco en la garganta. Pasé el dedo por las líneas y comprendí. Se equivocaron al pensar que no tenía nada. A partir de ahora, todo cambiaría. La noche en aquella habitación se arrastró con un silencio pegajoso. Solo goteaba un grifo en algún lugar y olía a humedad. Encendí la linterna del teléfono, puse el cuaderno de gastos en mis rodillas y empecé a hojearlo. Mis dedos temblaban, pero los números se sucedían, como clavos. Enero, reparación del salón, 54,000 rublos. Febrero, muebles, 62,400 rublos. Marzo, sin explicaciones, 45,600 rublos. Abril, viaje a un balneario del sur, 73,200 rublos. Mayo, varias compras, 57,600 rublos. Junio, decoración, 64,800 rublos. Julio, sin explicaciones, 87,600 rublos. Agosto, para el niño, 94,800. Dibujé una línea con el lápiz. Sumé. Daba alrededor de medio millón, o más precisamente, 540,000 rublos en 8 meses. ¿De dónde? Con el sueldo de Kirill no se puede derrochar tanto. Fui a la carpeta con los papeles, esa misma transparente, siempre conmigo. Encontré el último extracto de mis ahorros, que había guardado para un día lluvioso, cuando le di la casa a mi hijo. Le dije, aquí tienes la tarjeta para una emergencia, solo consulta los gastos grandes. Había unos 700,000 o 720,000 rublos. Miré las cifras del saldo actual y no podía creer lo que veían mis ojos. 107,000 rublos. Eso era todo. La habitación se tambaleó, me senté en el suelo y respiré. Ni siquiera el dinero me había afectado tanto. Los sentimientos. Me habían humillado con mis propias monedas ahorradas. Me levanté, me sequé la cara y volví a fotografiar. Montones en el césped, manchas en la habitación, páginas del cuaderno, extractos. La vida me había enseñado. La verdad ama el papel y las fotos. Al acercarse el amanecer, una franja de luz ajena se posó en la estrecha ventana. Era de los vecinos, de la tía Ana. En la cocina se encendió la lámpara. Ella siempre se levanta de noche. Masa, empanadillas para la mañana. Me puse la bata, salí por el patio, llamé a la puerta. ¿Quién es? Soy yo, tía Ania, Aglaya. La puerta se abrió de inmediato, oliendo a calor, masa, sartén, tetera recién hecha. Dios mío, hija, ¿por qué no duermes? Entra, siéntate. Me senté a su vieja mesa, de madera, gastada por el tiempo, y de repente volví a romper a llorar. Tía Ania, dígame la verdad, ¿vio algo en nuestra casa mientras yo estaba en Volchsk?
Ella puso sus manos ásperas y calientes sobre las mías, suspiró. Lo vi y guardé silencio. Pensé que estabas con tu hermana, que no era el momento. Tu Olesia. Ella no trabaja, ¿verdad? No. Kirill dice, gano lo suficiente. Pero cada vez va en un coche diferente, a veces blanco, a veces gris, a veces rojo. Trae bolsas de tiendas carísimas. ¿Sabes dónde están esos escaparates brillantes? A tu Kirill lo veo poco. Se va temprano por la mañana y vuelve tarde, y ha adelgazado. ¿Y qué más?, pregunté en voz baja. La tía Ana dudó, bajó la mirada. Vendieron tus muebles, los bonitos del salón. 2 chicos vinieron en una furgoneta, los subieron, y ella estaba allí, contando el dinero, riéndose. Eso fue hace unas 2 semanas. La taza de té tembló en mis manos y se rompió. Un sonido fino, como el zumbido de un mosquito. El aparador de mi madre, aquella mesa donde le enseñé a leer a Kirill. De una ciudad antigua, de mi abuela. Basura. ¿Ven? Gracias, tía Anya, dije, recogiendo los pedazos. Me has dicho la verdad, y eso es lo más importante. Volví cuando la oscuridad ya se disipaba. Me senté en el catre. Puse todo delante de mí. El cuaderno, los extractos, las fotos. Tomé el pasaporte, la carpeta con los documentos, la que siempre tengo a mano. Los hojeé. Y de repente me sentí como si me hubieran pinchado, como cuando dimos la casa. De ninguna manera. No hubo acuerdo de donación, ni notario. No cambié el registro. Simplemente dejé que Kirill viviera allí por razones familiares, hasta que los jóvenes se instalaran. Me quedé inmóvil, cerré los ojos y sentí como si un candado invisible se hubiera abierto en mi pecho. La casa seguía a mi nombre. El derecho de propiedad era mío. Y ellos, al parecer, ni siquiera lo sospechaban. Con los primeros gorriones en el patio, puse los papeles en la bolsa, comprobé la batería del teléfono y planifiqué mis pasos. Cambiar las contraseñas, hacer un inventario, reclamar los muebles como míos, recuperar hasta el último céntimo de Olesia y firmar un contrato solo bajo mis condiciones. Mañana, en la oficina de Vorontsov, lo pondré todo sobre la mesa y empezaremos. Apagué la luz. En la habitación volvió a oscurecer, pero dentro de mí había más luz que en muchos meses. Que intenten decir que esta no es mi casa. Mañana conocerán la verdad. Me encontré la mañana en el lavabo del patio. Olesia había cerrado el baño con pestillo por la noche para no gastar agua caliente. Me recogí el pelo en un moño apretado, alicé el vestido negro, puse el cuaderno, los extractos, las fotos del césped y de mi habitación en la bolsa. Cuando vas a por lo tuyo, hay que ir con determinación. En la oficina de Vorontsov olía a papel y café. Él se levantó a recibirme. Me abrazó paternalmente. Aglaya, lo siento mucho. Tamara era una persona maravillosa. Gracias, Vitaly Petrovich, dije. Siento cómo mi garganta vuelve a cerrarse traicioneramente. Pero no vengo por eso. Puse el cuaderno, los impresos y las fotos sobre la mesa. Él escuchó sin interrumpir. Solo su rostro se oscureció. De compasivo se volvió duro, profesional. Hojeó, puso marcadores, hizo clic con el bolígrafo. Luego me empujó una carpeta con el extracto del registro. Mire, el derecho de propiedad sigue siendo suyo. No hay acuerdo de donación. No han pasado por el notario. La transferencia de derechos no está registrada. Legalmente, usted permitió que su hijo viviera allí por razones familiares. Es decir, la casa es suya. La posición de ellos es como inquilinos sin contrato, viviendo con su permiso. El permiso puede ser revocado en cualquier momento. Me senté en silencio para no derramar lo que se había levantado en mi pecho. Ni siquiera era ira, sino una calma seguridad. ¿Y el dinero?, pregunté con más firmeza. Las transferencias de los últimos meses. Si la cuenta está a su nombre y las tarjetas y accesos los tienen ellos,
No es un asunto familiar menor, dijo. Es un abuso de la disposición de fondos ajenos. Lo resolveremos de forma seria, pero con cuidado. Primero le devolveremos las riendas. Hojeó el bloc de notas y empezó a enumerar con calma, como una receta. Primero, hoy mismo cambiamos todas las contraseñas y accesos en el banco en línea. Confirmación por SMS. Usted es la única propietaria. ¿Entendido? Segundo, haremos un inventario de los bienes en la casa en el momento de la entrega, especialmente los muebles tallados. Presentaremos una denuncia por la venta. Los objetos eran de su propiedad. Asentí, sintiendo cómo mis hombros se enderezaban. Tercero, enviaremos una notificación a Kirill. En el plazo de 30 días, o desalojan la casa o firman un contrato de alquiler normal bajo sus condiciones. ¿Alquiler? ¿Cobrarle dinero a tu propio hijo? Se me escapó. Su hijo la alojó en un cobertizo. Con suavidad, pero sin descuentos, dijo. A veces es el dinero lo que restablece el orden. Guardó silencio y preguntó, ¿tiene un plan B, una vivienda, ingresos? Tengo un pequeño apartamento en la antigua zona industrial. Me lo dejó mi marido. Lo alquilamos. El dinero va a una cuenta separada. Perfecto. Eso significa que puede vivir de forma independiente y no depender de su estado de ánimo. Eso lo cambia todo. Cuando salí, el aire parecía más ligero. Compré un café y un bollo. Me senté en un banco junto al parque y por primera vez en muchas semanas me sonreí a mí misma. Respira. Tienes una casa y tienes un plan. Por la tarde volví a la calle Clenovaya con 3 bolsas, una pequeña placa eléctrica, platos desechables, cereales, huevos, té. Si querían verme como inquilina, inquilina tendrían, pero con dignidad. Al entrar, oí voces, muchas y fuertes. Me asomé al salón y vi una escena como de cuadro. Olesia de rosa, impecable como un escaparate. A su lado, sus padres, Igor Stepanovich, un hombre de bigote con aire importante, y Larisa Pavlovna, delgada, siempre como si se encogiera ante la presencia de otros. Kirill, con la camisa, se tiraba del cuello, como si le apretara. «¡Mamá!», cantó Olesia. «Qué bien que haya venido. Hemos organizado una cena familiar. Mis padres necesitan entender nuestra situación». «Buenas noches», dije y quise ir a mi puerta. «No, no». Olesia me tomó el brazo con suavidad, pero con firmeza. «Es importante». Me senté. En la mesa, pollo con achica, arroz, ensalada. Olía a hogar, pero había un silencio como antes de una tormenta. «Aglaya Ivanovna», comenzó Igor Stepanovich, dejando la servilleta. «Olesia dijo que tuvieron un malentendido». «Malentendido», repetí. «Los jóvenes necesitan espacio», dijo Larisa Pavlovna con voz firme, «y más con un bebé. Y usted, con todo respeto, debería pensar en una vida cómoda. Ahora hay muchas residencias decentes, con cuidados, con programas. Es más cómodo para todos, ¿no?». Sostuve el tenedor con fuerza para que no me temblara. «El espacio es bueno», dije con calma, «pero tirar las cosas de otros al césped no es espacio, es mala educación». «Mamá, ya basta», suspiró Olesia, apartando el tema con un gesto de la mano, como una migaja. «Ya le expliqué malentendidos». «Y además», dijo Igor Stepanovich, «aquí han surgido dudas sobre las cuentas. Kirill dice que usted, por alguna razón, cambió los accesos, pero si son familia». «Cambié los accesos a mis cuentas, es cierto, pero el dinero», intervino Larisa Pavlovna. «El dinero lo ahorré durante 40 años», dije con calma. «Y en los últimos meses se ha esfumado en reparaciones, compras, viajes, sin mi consentimiento». Kirill guardó silencio mirando su plato. Olesia hizo tintinear el tenedor. Desvió la mirada. «Todo se hizo para aumentar el valor de la casa», dijo rápidamente. «Realmente no entiendo este dramatismo». Me levanté lentamente y recorrí con la mirada la habitación. Mi querida habitación,
en la que unos extraños de repente habían decidido discutir mi cómoda vejez. El valor de esta casa ya es alto, dije con claridad. Y ya que estamos hablando de derechos, ¿saben a quién pertenece la casa según los documentos? A Kirill, por supuesto, espetó Larisa Pavlovna. Él es el dueño. Usted misma se la dio. ¿Puede mostrarme los papeles?, pregunté. ¿Qué papeles?, se burló Olesia. Somos familia. Puse la palma de la mano en el respaldo de la silla para que mi voz no se quebrara, y dije en voz baja, como confidencialmente: los papeles los tengo yo. El derecho de propiedad está a mi nombre. No se formalizó ninguna donación. No hubo notario. Kirill vive con mi permiso, y el permiso se puede revocar. El silencio se hizo audible. Larisa Pavlovna se incorporó ligeramente, como si la hubieran pinchado con un tenedor frío. Igor Stepanovich dejó de arrugar la servilleta. Olesia palideció tanto que sus pecas se hicieron visibles bajo el maquillaje. Kirill bajó la cabeza aún más. ¿Qué?, exhaló Olesia. ¿Qué ha dicho? Miré a mi hijo. He dicho que la casa es mía. Y en ese momento algo hizo clic muy dentro, no en mí, sino en ellos. La conversación a partir de ahora sería diferente. Después de mis palabras, la casa es mía, el aire en la habitación pareció cambiar. Larisa Pavlovna parpadeó una y otra vez, como ante una luz brillante. Igor Stepanovich dejó de jugar con la servilleta. Me miró de otra manera, no con condescendencia, sino con cautela. Olesia palideció y se volvió bruscamente. Kirill, díselo. Kirill tragó saliva, movió el hombro, pero no dijo nada. No seguí discutiendo. Me di la vuelta y me fui hacia mi puerta en el patio. Detrás de mí comenzó un siseo, ya sea ¿cómo se atreve?, o hay que resolverlo todo urgentemente. Cerré el cerrojo, me apoyé de espaldas a la pared húmeda. Mis manos temblaban, pero ya no era debilidad. Me recuperaba como después de una larga fiebre. Hacia las 11 golpearon ruidosamente la puerta. «Mamá, abre, tenemos que hablar». La voz de Kirill se quebró. Me quedé en silencio. «Mamá, por favor, Olesia no puede estresarse, ya lo sabes». Descorrí el cerrojo. Kirill estaba despeinado, desaliñado, la camisa abrochada de lado. «No lo sabía», exhaló, sin mirarme a los ojos. «Lo de los documentos, pensé que lo haríamos después. No era el momento, el trabajo». «Lo sabías», dije con calma. «Simplemente pensaste que no era urgente». Se dejó caer en la silla, se apretó las sienes con los dedos. «Mamá, no nos quites la casa. No tenemos a dónde ir. Olesia, el bebé, lo arreglaré todo, de verdad. Dime qué hacer». Lo miré y de repente comprendí claramente. Ahí estaba él, mi hijo adulto, que seguía esperando que otros decidieran por él. «Mañana a las 10 en lo de Vorontsov», dije. «Firmaremos un contrato de alquiler en condiciones normales y un recibo por el dinero. Lo devolverás mensualmente según un calendario. Cualquier retraso significará rescisión inmediata y desalojo. ¿Y las sumas? Alquiler de 14.400 rublos al mes. Deuda de 12.000 rublos al mes más intereses. Todo legal. Por escrito». Él asintió rápidamente como un estudiante. «Todo lo que digas. Iré y Olesia vendrá, firmará». La conversación terminó ahí. Cerré la puerta y por primera vez en muchas semanas me acosté no encogida, sino recta. Por la mañana nos encontramos en la oficina del abogado. Kirill llegó a tiempo. Olesia, con retraso y gafas de sol, para que nadie la viera. «Buenos días», dijo Vitali Petrovich con voz firme. «Siéntense, la conversación será de negocios». Extendió los papeles sobre la mesa. El extracto del registro, el inventario, las declaraciones. Dejemos clara la base de inmediato. El derecho de propiedad es de Aglaya Ivanovna. No hay donación, ni transferencia de derechos. Que ustedes hayan vivido en la casa fue un uso verbal gratuito. Verbal significa revocable. Esto es una trampa.
susurró Olesia, perdiendo su tono meloso. Ella es la madre, después de todo. Legalmente es la propietaria, la corrigió Vorontsov, y vamos a poner en orden esta situación. Se volvió hacia mí. Ya hemos cambiado las contraseñas del banco. Los accesos son solo suyos. Ahora, sobre los bienes. He preparado la declaración sobre la venta de los muebles tallados y sobre las transferencias. En los materiales se ve claramente que el dinero se retiró sin consentimiento. La devolución la formalizaremos como un préstamo con calendario e intereses. Mamá, dijo Kirill en voz baja, lo firmaré todo. Lo firmarás, respondí. Olesia golpeó con el bolso en sus rodillas. ¿Y si nos negamos? Entonces los demandaré, dije con la misma calma. Aviso de desalojo de 30 días. Se hizo un silencio. Vitaly Petrovich le acercó la carpeta a Kirill. Contrato de alquiler. 1 año de duración. 14.400 rublos mensuales. Calendario de pago de 12.000 rublos al mes. Intereses aquí. El impago es motivo de rescisión incondicional y desalojo de la casa. Firmas de ambas partes. Kirill leyó. Firmó con mano temblorosa. Olesia se volvió hacia la ventana. Guardó silencio durante mucho tiempo. Luego espetó. ¿Y el embarazo? No puede estresarme. A mí tampoco, dije, pero de alguna manera lo soporto. Firme, dijo el abogado con suavidad pero con firmeza. Es la mejor opción posible. Olesia tomó el bolígrafo, me miró a los ojos, furiosa como un animal acorralado, y garabateó su apellido. «Listo», dijo, soltando el bolígrafo. «Espero que estés satisfecha». «No estoy satisfecha», respondí. «Estoy poniendo orden». Salimos a la calle. Se fueron sin despedirse. Me quedé en la acera. Respiré el aire de octubre, seco y fresco. Compré un hojaldre de ciruela en la panadería. Me lo comí en un banco, sintiendo cómo los músculos de mis hombros se relajaban. No era una victoria, ¿no? Simplemente una recuperación de mí misma. Por la tarde, ya en mi casa, guardé cuidadosamente las carpetas en la bolsa. Puse la tetera en la pequeña placa eléctrica. Saqué el cuaderno y anoté abajo. Contratos firmados. Me acosté temprano y me dormí rápidamente, sin sueños, sin sobresaltos. Y por la mañana, cuando el sol apenas rozó la ventana de mi rincón, me dio un espasmo en el pecho tan fuerte que no pude respirar. No había aire, como si alguien dentro me hubiera apretado el corazón con la mano. Y ahí es cuando todo, realmente, tomó un giro diferente. Desperté bajo luces blancas con un tubo en la vena y un molesto pitido cerca. Giré la cabeza. Una enfermera se inclinó, sonrió con los ojos. «¿Cómo se siente, Aglaya Ivanovna?» «¿Qué me pasó?» Mi voz ronca, ajena. «Un microinfarto. Su vecina la encontró inconsciente. Llamó a la ambulancia. Tuvo suerte con la tía Ana. 10 minutos más y...» Cerré los ojos. Zumbaba en mis sienes. Me dolía el pecho, pero ya estaba cediendo. «Les avisamos a sus familiares», añadió la enfermera. «2 hijos ya llegaron de Ural y Siberia». «¿Y Kirill?», pregunté, y me asusté de cómo sonó. «Le avisamos hace 7 horas. Breve pausa. Todavía no ha venido». 1 minuto después, entraron mis hijos, Verónica y Egor. Verónica se mantuvo firme, pero tenía los ojos rojos. Egor, un diablillo. La camisa mal abrochada, pero la mano cálida y fuerte. «Mamá». Verónica cubrió mi mano con la suya. «Nos has asustado de muerte. ¿Qué pasó?» Igor se sentó en el borde de la cama. «El médico dice que es mucho estrés, mamá». Les conté todo, tal como era, sin adornos. El césped, la habitación, el dinero, los muebles, la cena con la oferta de la residencia, los papeles del abogado. Mientras hablaba, me di cuenta de que mi voz no se quebraba, como si hablara de la vida de otra persona, pero cada palabra resonaba en mi cuerpo. Llegó el médico, delgado, con gafas, serio. Aglaya Ivanovna se sentó a mi lado. Su corazón ha dado una señal.
Su presión estaba en cifras peligrosas. Necesita pastillas todos los días, control, régimen, y lo principal es eliminar de su vida lo que la está golpeando. Por un tiempo, mínimo 3 meses. De lo contrario, lo siguiente ya no será un micro. ¿Eso significa eliminar a personas? Intenté sonreír. Situaciones, dijo. Y personas, si son parte de la situación. Psicoterapia, sueño, paseos, alimentación y apoyo familiar. Real. Verónica asintió, como si lo grabara en su mente. Así será. Lo gestionaré todo. La medicación, los médicos. Sacaremos a mamá de este infierno. No quiero ser una carga, se me escapó. No eres una carga. Igor incluso golpeó el barandilla con el puño. Eres nuestra mamá, y punto. Al segundo día me dieron el alta. Verónica se quedó conmigo en un hotel económico cerca del hospital, para estar cerca. Igor se fue, el trabajo, pero llamaba 3 veces al día, como un reloj. Kirill no apareció. Ni un mensaje, ni una flor. Vacío. Verónica y yo encontramos rápidamente un pequeño apartamento de alquiler, un estudio en un edificio antiguo con ascensor, cerca de la policlínica. Podía pagar yo misma. Los ingresos del antiguo apartamento en la zona industrial iban a una cuenta separada, y finalmente comprendí para qué lo había guardado. Verónica lo organizó todo en un día. La cama, las cortinas, las ollas, un par de macetas con hierbas. Traje la banda de la tienda en un vaso de barro. La puse en el alféizar. Por la noche nos sentamos a tomar té junto a la ventana. Tranquilo, limpio, nadie dictaba las reglas. El corazón latía con regularidad. Una semana después, sonó el teléfono. Era el número de Vorontsov. Aglaya Ivanovna, buenos días, le informó. El primer pago ha llegado en su totalidad. 26.400 rublos. Alquiler más amortización. Me quedé en silencio, escuchándome a mí misma por dentro. No era alegría, sino un suspiro tranquilo. El orden hace su trabajo. Y algo más, continuó. Su exnuera ha conseguido un puesto de consultora en la sección de perfumes. Involuntariamente sonreí. No con malicia, sin regocijo. La vida sabe poner a cada uno en su sitio. Gracias, Vitaly Petrovich. Y lo último, Kirill llamó, pidió sus contactos, quería hablar en persona. Por ahora no estoy preparada, dije, y sentí como mi corazón se aceleraba involuntariamente. El médico me prohibió el estrés. Entiendo, le diré que más tarde. Verónica y yo fuimos a la policlínica, gestionamos las pastillas, las citas con el cardiólogo y el psicólogo. Me tomaba religiosamente las cápsulas amargas según el horario. Daba vueltas por el parque más cercano y aprendía a respirar de nuevo. No superficialmente, sino profundamente. Por la noche, volvió a llamar Vorontsov. Breve, al grano, ya con un tono más familiar. Él no se rinde. Kirill dijo que de todos modos encontraría la manera de hablar. Que espere, respondí. No soy de hierro. Pero Kirill no iba a esperar. Y lo que hizo después me obligó a tomar la decisión más difícil de mi vida. Temprano en la mañana, llamaron a la puerta con tal fuerza que me sobresaltó un ojo. Mamá, soy yo. Abre, por favor. La voz de Kirill. Rota, cansada. Abrí con la cadena. Había adelgazado, demacrado, los ojos hundidos. 5 minutos, dije. El médico prohibió el estrés. Lo sé. Si hubiera sabido que estabas tan mal, habría venido de inmediato. Olesia no me dejaba. Dijo que estabas fingiendo. Yo le creí. Tonto. Quité la cadena. Entró tímidamente, miró mi pequeña y limpia cocina. Se sentó en el borde de una silla, como en un banco ajeno. Mamá, he venido a pedir perdón por todo. Habló rápido, tropezando, por el césped, por la habitación, por el dinero, por el aparador de la abuela, por haberte cerrado la puerta, por el hospital. Fui el peor hijo.
Pero no nos quites la casa, por favor. Escuché con calma. Muchas palabras se habían dicho en estos meses, pero de poco servían. Has venido a pedir, dije. Pero no tienes que pedirme a mí, sino a ti mismo. La elección de todos modos es tuya. ¿Qué elección? Tengo un bebé en camino. No puedo divorciarme. Cuando a tu padre le dio un ataque y de repente murió, yo estaba de 7 meses con Igor. Le recordé en voz baja. Y no pasó nada. Salí adelante. Si un hombre trabaja, mantendrá a su hijo sin espectáculos. Con Olesia o sin ella, tú decides. Pero en mi cuello ya no. Él guardó silencio durante mucho tiempo. Luego me miró a los ojos. ¿Todavía me quieres? Siempre te amaré, respondí honestamente, pero no prometo volver a confiar. La confianza no se pide, se gana. ¿Qué tengo que hacer para recuperarla? Madurar, dije. Dejar de esperar que mamá te rescate, tomar decisiones y ser responsable de ellas. Él asintió. Ya en la puerta, preguntó sospechosamente bajo. Si todo cambia, si lo demuestro con hechos, ¿vendrás a conocer a tu nieto? Si me invitan con respeto, sin histerias ni condiciones iré. La puerta se cerró, me senté en el taburete y recuperé el aliento. El corazón me dolía, pero rítmicamente, como un metrónomo, no como una alarma. Y aún así, el sueño no llegó esa noche. A las 2 sonó el teléfono. Verónica. «Mamá, ¿no duermes?», susurró. «Me acaba de llamar Larisa Pavlovna, la madre de Olesia». Sentí una punzada bajo las costillas. «Sí. Dice que tenemos que vernos urgentemente. Que hay información que lo cambia todo». Le dije, «Solo si no estoy sola. Mañana por la tarde estaremos las 3. Ya estoy en el tren». Al día siguiente estábamos sentadas en una tranquila cafetería del centro. Larisa Pavlovna entró justo a tiempo, y no la reconocí. El cabello revuelto, ojeras, las manos temblaban. Se sentó, sacó un sobre grueso del bolso. «Gracias por venir». Su voz era quebradiza. «Ya no puedo seguir callada». En el sobre había copias, extractos bancarios, fotos, capturas de pantalla de chats de mensajería. Verónica las abría una por una, con dedos firmes y atentos. Deudas de tarjetas, muchos retiros, compras, préstamos, cierres y de nuevo. Esto lleva años. Larisa Pavlovna habló como en una confesión. Mi marido y yo ya lo hemos pagado unas 5 veces. Ella, cuando se obstina, no hay quien la pare. Verónica entrecerró los ojos, recorriendo las sumas. Había registros antiguos y muy recientes, bloques uniformes, como si estuvieran calculados. Luego, peor. Larisa Pavlovna sacó otra carpeta, más pesada. Medicina. El diagnóstico se estableció hace tiempo. El embarazo natural no es posible. Me quedé mirando el papel con el sello. El corazón me dio un vuelco. Pero ella les dice a todos. Ella sabe mentir. Siempre lo ha sabido. Compraba pruebas para las fotos. Se inventaba síntomas. ¿Cómo actuaba? Yo le advertí, «No te atrevas, déjale en paz al chico». En respuesta, una amenaza. «Si abres la boca, olvidas que soy tu hija». Verónica dejó los papeles con cuidado, mirándome directamente. «¿Está dispuesta a confirmar todo esto oficialmente? ¿A dar copias certificadas? Y, si es necesario, su testimonio?» «Dispuestas», exhaló Larisa Pavlovna. Ayer Olesia pidió más dinero para una revisión y certificados. Ya no puedo cubrirlo. Igor no sabe nada. Para él, ella es brillante. Pero ya no puedo con esta mentira. Destruye a todos los que toca. Nos quedamos en silencio. En la cafetería tintineaban las tazas. Alguien se reía en la mesa de al lado. La vida ajena seguía su curso. «Gracias», dije finalmente. «Esto es doloroso, pero es la verdad. Kirill debe saberlo». Llamé a mi hijo de inmediato, antes de que se me fuera el valor. «Kirill, ven a mi casa dentro de 1 hora», dije con calma. «Y trae a Olesia. La conversación será corta y honesta». «Mamá, ¿qué pasó?».
lo que tenía que pasar. O vienen los dos, o yo iré a su casa, y entonces la conversación será con testigos. Él tragó saliva. Iremos. Verónica y yo volvimos a casa. Verónica guardó los documentos en una carpeta rígida. Comprobó que todo estuviera en orden. Historiales médicos, extractos, correspondencia. Puse la tetera y me di cuenta de que las manos de repente me temblaban, frías como en invierno en la parada del autobús. No por miedo, sino por la premonición del fin de una larga mentira. 40 minutos después, se oyeron pasos arrastrados en el pasillo y el timbre sonó. Giré la llave. Abrí la puerta y me eché hacia atrás para que pasaran. Kirill, nervioso, se tira del cuello de la camisa como si le estrangulara. Olesia, los labios apretados, un vestido de embarazada, la mirada punzante. Verónica estaba a mi lado con la carpeta rígida en las manos, erguida, serena. ¿Qué está pasando? Kirill intentó sonreír, pero no pudo. Será corto y honesto, dije. Tu suegra vino y trajo documentos. Olesia resopló. Mamá, por supuesto, solo quiere avergonzarme. Verónica, tranquilamente, puso sobre la mesa los papeles con sellos, los extractos bancarios, las deudas de las tarjetas y los documentos médicos. El diagnóstico se estableció hace mucho tiempo. El embarazo natural está excluido. ¡Falsificación!, escupió Olesia. ¡Mentira! Los papeles son recientes, con sellos. Verónica ni siquiera alzó la voz. Y aquí está la correspondencia en el chat con su madre. Ya le dije a Kirill que estoy embarazada. Compraré una prueba con 2 líneas. Luego escribiré que la perdí. Lo principal es afianzarse en la casa. Kirill tomó el teléfono. Lo leyó 1, 2, 3 veces. Los hombros se le cayeron. Se sentó mirando un punto fijo. Olesia. Su voz se volvió baja y ronca. Vamos ahora mismo al hospital. Ecografía conmigo, con tu nombre en el formulario. Ella se quedó paralizada. Luego habló rápidamente. Ahora es tarde. Estoy cansada. Tengo náuseas matutinas. El médico lo prohibió. Urgencias y el departamento de guardia trabajan las 24 horas, dijo Verónica. Vamos. Olesia dudó un par de segundos más, luego bajó la mirada. No iré. ¿Por qué? Kirill se levantó. Dime la verdad, por favor. El silencio duró una eternidad. Luego susurró, como si se le hubiera escapado el aire. No estoy embarazada. Kirill se cubrió la cara con las manos, dio un paso, otro, y como acorralado, caminó por la habitación. Se detuvo junto a la ventana. ¿Por qué?, preguntó sin volverse. ¿Por qué me hiciste esto? Porque necesitaba una vida normal, se quebró Olesia. Una casa, dinero. Tú lo prometiste. Dijiste que la casa era tuya. Luego yo lo habría arreglado todo. Habría dicho que no funcionó. Todos hacen eso. No, dije con calma. No todos. Ella me lanzó una mirada llena de odio. Tú lo arruinaste todo. No deberías estar en nuestras vidas. Si te hubieras quedado tranquila en tu cuartucho, todo habría estado bien. Bien es cuando no se miente, respondí, y no se pisotea a la gente. Kirill se volvió, los ojos rojos. Vete, Olesia, ahora mismo. ¿Qué? Vete. No me toques. No me llames. Nada. Te arrepentirás, siseó. Agarró el bolso y salió corriendo por la puerta, golpeando el marco con el hombro. Nos quedamos los tres. Kirill se sentó directamente en el suelo junto a la ventana. Yo me senté a su lado. Lo abracé por los hombros, en silencio, como antes, cuando se despertaba de una pesadilla siendo pequeño. Mamá, dijo con voz ahogada, lo arruiné todo. Te eché de tu casa por un 0 a la izquierda. No sé cómo mirarme a mí mismo. No mires hacia atrás, sino hacia adelante, dije. Pediste perdón. Ahora vive de tal manera que puedas darte la mano a ti mismo. Al día siguiente estábamos sentados en el despacho de Vorontsov. Kirill, pálido, con el pelo corto, como si intentara empezar de cero. Pedimos el divorcio,
dijo de inmediato, y le pido que lo tramite todo como es debido. Lo tramitaremos, asintió Vitali Petrovich. Con lo que tenemos, el proceso será rápido. Correspondencia, documentos médicos, testimonios. Aquí la precisión es importante. Los días transcurrieron a un ritmo de trabajo. Declaraciones, citaciones, audiencias. Olesia intentó contraatacar. Exigió una indemnización por daños morales. Dijo que Kirill la había presionado y controlado, que yo estaba abusando de mi hijo. Pero cada vez que Verónica sacaba la carpeta y desplegaba los documentos con calma, la sala se quedaba en silencio. Larisa Pavlovna se mantuvo firme. Vino, confirmó cada papel. Los ojos inflamados, las manos temblaban, pero la voz era firme. Igor Stepanovich se sintió mal cuando supo la verdad. 3 días en el hospital, una crisis nerviosa. Luego, dicen, le prohibió a su hija pisar la puerta de su casa. Kirill alquiló un pequeño estudio cerca del trabajo. Los pagos de nuestro contrato iban como un reloj. Cada mes, exactamente 26.400 rublos. Sin retrasos, sin recordatorios. Llamaba rara vez. Mamá, todo en orden. Trabajo, pago, me mantengo. Yo escuchaba y cada vez respiraba un poco más libremente. Un par de meses después, el tribunal dictó sentencia. Divorcio. Sin dividir mi casa, sin torturas. Y de repente, un acuerdo amistoso. Salieron de la sala por separado. Kirill con los hombros caídos, pero con una expresión más ligera. Olesia con una sonrisa helada, tecleando un mensaje largo a alguien en su teléfono. Pensé, ¿es este el final? Y sentí que no, no era el final. Y de hecho, el final estaba por venir. En una de esas tardes tranquilas, mientras yo cocinaba carne guisada en mi fogón, sonó el teléfono. En la pantalla, Vitali Petrovich. Aglaya Ivanovna, ¿está en casa? ¿En casa? ¿Qué pasó? Dudó un segundo, buscando las palabras. A su exnuera la detuvieron hoy, por un caso de fraude. La denuncia la presentó un hombre de la región de Moscú. Es grave. Me apoyé en la encimera. Pareció que el tiempo se detuvo por un segundo. Incluso la tapa de la olla dejó de temblar. ¿Qué significa esto?, pregunté en un susurro. Significa que a continuación habrá un caso penal, y lo más probable, no una sola denuncia. La línea hizo clic, y me quedé sola en la cocina, con la olla hirviendo uniformemente y las manos vacías. Solo una cosa martilleaba en mi cabeza. ¿Cómo le digo esto a Kirill? Y cuando, después de la llamada de Vorontsov, estuve de pie en la cocina durante mucho tiempo, agarrada al borde de la mesa, hasta que el vapor de debajo de la tapa escurrió por el azulejo. Llamé a Kirill yo misma, brevemente, sin palabras innecesarias. Necesitas saberlo. Olesia fue arrestada. Fraude. Él guardó silencio durante mucho tiempo. Luego dijo en voz baja, «Gracias por avisar. No puedo desearle el mal. Que se resuelva. Ya no es asunto mío». Colgamos los teléfonos, y de repente me di cuenta, por primera vez en mucho tiempo, entre nosotros no había gritos ni justificaciones, sino un simple y humano «lo escuché». Un silencio en el que se podía respirar. Luego todo siguió su curso. El caso se prolongó. Los abogados escribían algo. Algunas personas daban testimonio. No me metí en eso. Vida ajena. La mía la fui reconstruyendo pieza a pieza. Pastillas a tiempo. Vueltas por la plaza por la mañana. Té junto a la ventana. Conversaciones telefónicas con Verónica y Egor. Cortas, tranquilas. La tía Ana pasaba con bollos aún calientes. Un poco de dulce con el té, Aglaya, no todo es dieta. El corazón se regularizó. El sueño empezó a llegar como debía, por la noche, y no al amanecer. Los pagos de Kirill llegaban puntualmente, como el horario de un tren eléctrico. 26.400 rublos cada mes, sin pedir esperas. A veces llamaba por 2 minutos. «Mamá, transferí. Todo bien. Trabajo». Yo respondía, «Lo veo.
Cuídate. Y ambos sabíamos que eso era lo principal ahora. 4 meses después de aquella llamada, volvió a llamar Vorontsov. Aglaya Ivanovna, Kirill tiene una petición para usted. No es por dinero, sino por un encuentro. Dice que echa de menos sus conversaciones. Que venga el domingo, dije. Sin motivo, solo tomaremos un té. Él vino con flores y un pastel de chocolate. Cruzó el umbral tímidamente, como si fuera la primera vez que me visitaba. Comimos carne guisada, charlamos sobre el trabajo, sobre cómo Igor finalmente cambió los neumáticos de verano a tiempo, sobre la costumbre de Verónica de organizar todo en carpetas. Pequeños hilos cosían el borde roto, sin prisa. Cuando los platos estaban lavados y las servilletas tiradas, Kirill sacó un sobre de su mochila. Esto es para ti. ¿Qué otra vez? Me puse en guardia. Ábrelo. Dentro había documentos, limpios, sin trampas, sin letra pequeña. El título de propiedad de la casa estaba finalmente registrado a mi nombre, sin acuerdos verbales, sin vive aquí por ahora. Él había ido de antemano al notario, al MFTS, al registro. Lo había hecho todo él mismo, sin que se lo dijeran. Kirill. No encontré la voz de inmediato. ¿Por qué así? Ya sabes, yo ya... Lo sé, me interrumpió con calma. Pero ahora será de adultos. La casa es tuya. No por amor, sino por documento. Quiero ganar mi propio lugar y quiero que vivas tranquila. Firmé donde era necesario, y por primera vez en mucho tiempo lloré no de resentimiento, sino de alivio. Nos abrazamos, no como en el cine, en silencio y de verdad. Pasaron algunos meses más. La casa de la calle Clenovaya la fui arreglando poco a poco. Saqué los trastos viejos del cobertizo, pinté la cocina de un color cálido, planté perejil y eneldo junto a la ventana. Puse una cocina nueva, cómoda, no como antes. Verónica venía los fines de semana, se quejaba de mi taburete y encargó una silla blanda en una tienda online, para que la espalda viva. Egor trajo un taladro y el domingo atornilló todo lo que estaba suelto. Kirill empezó a pasar por casa como de familia, con un pastel de camino y con noticias sin pompa. En el trabajo cerraron el proyecto, pero me dieron otro. Me las arreglaré. Yo escuchaba y veía un hombre que crecía ante mis ojos, no en estatura, sino en sus acciones. De Olesia se hablaba poco. A veces me llamaba Larisa Pavlovna. Tranquila, culpable. Aglaya, perdónanos a todos. Yo respondía como podía. Cuídese. El resto es asunto de los abogados. No había malicia ni alegría. Había una comprensión humana y serena. Cada uno carga con lo suyo. Exactamente un año después de ver mis cosas en el césped, estábamos sentados en el jardín bajo las lilas. Verónica, Igor, Kirill y yo bebíamos limonada, riéndonos de cómo Igor en la escuela saltaba de taburete en taburete y cómo Verónica había organizado un juicio casero al gato por haber roto las cortinas. ¿Saben qué día es hoy?, pregunté. Se miraron. ¿Qué día? Hace exactamente un año llegué y vi mi vida tirada en la hierba. Se produjo un breve silencio. Kirill abrió la boca, pero lo detuve con la palma de la mano. No para volver a rumiarlo. Lo digo porque entonces me pareció que todo había terminado, y resultó que había empezado. Simplemente de otra manera. Verónica me tocó el codo. Mamá, nos enseñas una cosa sencilla. El amor no es cuando aguantas todo, es cuando pones límites y te quedas. No siempre te quedas, corregí. A veces te vas, y eso también es amor propio. Brindamos con nuestros vasos, y por la noche, cuando los niños se habían ido, me quedé sola, sin una carga sobre los hombros y sin un vacío en el pecho. Salí al jardín, me senté en el banco. El cielo estaba despejado, las estrellas como pinchazos de alfiler. Inspiré. Olía a tierra mojada y un poco a lilas. Pensé en Tamara. Dije en voz alta: Gracias, hermanita. Siempre te reías. Aglaya,
Eres tan terca que incluso la vida podrás remendar. ¿Ves? La remendé. El viento apenas movió las hojas, como una respuesta, y sonreí sin pompa. Simplemente así, como se sonríe cuando en la casa hay orden y el silencio no resuena, sino que reconforta. Esto es lo que aprendí este año. La dignidad no se da, se mantiene. El respeto no se suplica, se exige y se demuestra con hechos. La familia son aquellos que se quedan a tu lado cuando dices no. Y a veces un no sincero es el mayor regalo que puedes hacerte a ti misma y a los demás. Kirill y yo no volvimos a ser como antes, y no hace falta. Nos convertimos en lo que podemos ser. Honestamente, él viene los domingos, llama no por culpa, sino porque quiere hablar. Yo respondo no porque deba, sino porque me siento tranquila. Este es el nuevo comienzo. No con fanfarrias, sino con una llave en el bolsillo, una taza de té y calor en el corazón. Y si soy completamente honesta, ya no temo a la soledad. La probé y comprendí. La soledad sin humillación no es un vacío. Es un espacio donde se escucha la propia voz. Y desde ese espacio, de nuevo tengo un hogar, un jardín, hijos, risas los fines de semana y silencio entre semana. Esto es suficiente, y esto es exactamente lo que siempre necesité.